Buenos días chicos, vamos a ver los fármacos antimicobacterianos. Entonces vamos a comenzar por la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por un microorganismo llamado Mycobacterium tuberculosis que pertenece a la familia de Mycobacteriaceae. Junto con Africanum, bovis y microti constituyen a un complejo de bacterias que son las que se encargan de producir la tuberculosis. En el año 2011, aproximadamente 8.7 millones de personas desarrollaron la enfermedad y lo curioso es que el 95% de los casos y el 95% de las muertes sean en países pobres. ¿Qué fármacos son utilizados en la tuberculosis? Entonces los fármacos de la tuberculosis los separamos en dos líneas, tenemos los de primera línea, los de segunda línea, ¿sí? Los de primera línea es la isocianida, rifampicina, piracinamida, etambutol y la streptomicina. Y en segunda línea tenemos un complejo de 12 fármacos. Como ustedes pueden observar en la tabla amarilla, el esquema de tratamiento para la tuberculosis casi nunca se da en monoterapia. Siempre tiene que ser una terapia combinada y también, como pueden observar, es por largos periodos de tiempo. El menor tiempo de tratamiento utilizado para tratar la tuberculosis es de aproximadamente 6 meses. Son tratamientos bastante largos. Se necesita bastante compromiso por parte del paciente. Entonces, comenzando tenemos a la isoniazida. La isoniazida es una hidracida de ácido isonicotínico. Ella consigue entrar a la bacteria por medio de difusión pasiva y allí dentro ella es activada por una catalasa, ¿cierto? Y se convierte una porción en especies reactivas de oxígeno y otra porción en ácido nicotínico. Estas porciones que son formadas, que se forman, mejor dicho, especies reactivas de oxígeno, ustedes saben que llevan a un daño en el DNA, ¿cierto? Y cuando se activa el ácido isonicotínico, él puede llegar a alterar de dos maneras. Puede alterar el metabolismo por medio del NADE y también puede alterar la síntesis del ácido micólico, que sabemos es un precursor en la síntesis de los ácidos grasos que forman a la pared, ¿sí? A la pared de la bacteria. Entonces, al no permitirse formarse bien la pared de la bacteria, pues llevamos a una muerte celular. La farmacocinética de este fármaco es absorbida rápidamente en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Es difundida rápidamente para todos los líquidos y tejidos. Metabolismo hepático es excretado por la orina y no es necesario ajustar la dosis en insuficiencia renal. Para un adulto, los usos clínicos se recomienda una dosis de 300 miligramos por día y se recomienda combinado con piridoxina en casos de neuropatía. También se utiliza en casos de tuberculosis latente durante aproximadamente 9 meses. Los efectos adversos principalmente, lo vamos a ver en casi todos estos medicamentos para la tuberculosis, se deben a las altas dosis y al largo tiempo de tratamiento, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener las reacciones inmunológicas, fiebres y erupciones, una toxicidad directa, puede llegar a darse una hepatitis y el riesgo de hepatitis aumenta con la edad, y una neuropatía periférica en pacientes con dosis mayores a 300 miligramos por día. También se puede llegar a presentar el caso de una anemia por deficiencia de piridoxina, ya que esta la puede capturar. Seguimos con la rifampicina. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Es muy sencillo, chicos. La rifampicina se une a la RNA polimerasa y por lo tanto pues no va a permitir la formación de nuevas hebras de ADN, no va a permitir la amplificación del DNA, por lo tanto la bacteria no va a poder reproducirse, ¿sí? Su cinética es que es bien absorbida por vía oral, excretada como metabolito de acilado en las heces y una pequeña cantidad en la orina. No es necesario el ajuste de dosis en la insuficiencia renal o hepática. Es inductora de las P450, aquellas isoenzimas que se encuentran ahí en paréntesis. Sus usos clínicos: se utiliza para infecciones por micobacterias como la tuberculosis y tenemos también, es indicada en otras terapias como en la profilaxis en niños con enfermedad de influenza tipo B, y también se utiliza para erradicar el estado
estafilocóxico y también se utiliza en casos de osteomielitis y endocarditis. Sus efectos adversos: produce una coloración naranja en la orina, sudor y lágrimas. Aunque este efecto puede llegar a asustar a los pacientes, hay que explicarles que es inofensivo. Exantemas, trombocitopenia, nefritis, hepatitis, ¿sí? Puede llegar a causar fiebre, escalofríos, mialgias y anemia cuando se utilizan dosis bajas. Bueno, seguimos con el etambutol. El etambutol es una molécula inhibidora de la arabinosiltransferasa 3. Este complejo enzimático que se observa aquí, ¿cierto? Que es el que permite la transferencia de la arabinosa para la síntesis del arabinogalactano, ¿cierto? Mírenlo acá. Este es el arabinogalactano, es un componente principal de la membrana nuevamente de las micobacterias. Entonces, al no permitir la transferencia de la arabinosa, pues no se va a formar el arabinolactano, por lo tanto no se formará la pared celular. Este es su mecanismo de acción, ¿sí? Su cinética es bien absorbida en el tubo digestivo. Sus concentraciones plasmáticas alcanzan su máximo de 2 a 4 horas y tiene una semivida de aproximadamente 3 a 4 horas. En aproximadamente 24 horas, el 75% del fármaco es excretado sin modificaciones por la orina y es excretado por vía renal. Y necesitamos ajustar la dosis en casos de insuficiencia renal, ya que, como pueden observar, gran mayoría de su eliminación es por medio de esta vía. Los usos clínicos que se le dan junto con isoniazida en varios tipos de tuberculosis, y dada la menor incidencia de efectos tóxicos, de efectos adversos, ha sido el sustituyente del ácido aminosalicílico, ¿sí? Efectos adversos: puede presentar la neuritis óptica, se pierde en los pacientes la capacidad de diferenciar el verde y el rojo, es reversible este efecto, ¿sí? Cuando dejan el tratamiento, poco a poco vuelve su capacidad de diferenciar estos colores. Prurito, altralgias, molestias gastrointestinales, dolor abdominal, malestar generalizado, cefaleas, mareos y confusión están presentes, pero son muy poco observados. La piracinamida. La piracinamida ya consigue entrar a la bacteria, pero ya dentro de la bacteria se convierte en ácido piracinoico, ¿sí? Se han tratado de describir los mecanismos de acción del ácido piracinoico, ¿sí? En el cual se tienen 3 candidatos. Se tiene que hay posiblemente un defecto en la salida del microorganismo, o sea, del ácido piracinoico hay un defecto para que él consiga salir del microorganismo. También, debido a que es un ácido, va a alterar los potenciales, ¿sí? Los potenciales electrostáticos de la bacteria. Y también se ha visto que posiblemente es un inhibidor de un ácido graso sintasa, por lo cual nuevamente pues no va a permitir la formación del ácido graso y así se va a inhibir la síntesis de la pared. La cinética ya es ampliamente absorbida en las vías gastrointestinales y es bien distribuida por todo el cuerpo. Es administrado por vía oral, excretado por vía renal y penetra hacia el líquido cefalorraquídeo. Como usos clínicos, se utiliza en combinación con otros fármacos y por lapsos breves de tiempo. Y efectos adversos: tiene daño hepático, náuseas, vómitos, fiebre y hiperuricemia. La streptomicina, chicos, la streptomicina pues la vimos la clase pasada en los antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, nuevamente vemos que la streptomicina se han destacado como 3 mecanismos principales, donde ella puede llegar a bloquear el complejo de iniciación, no permite la correcta conformación o formación del ribosoma, ¿cierto? Puede favorecer una lectura errónea de la cadena de nucleótidos y puede inhibir también el bloqueo de translocación allí del sitio A al sitio P en el proceso de la síntesis de proteínas. Entonces, pues las variables farmacocinéticas son las mismas que vimos la clase pasada. Usos clínicos: en este caso se utiliza cuando se necesita un fármaco inyectable que no haya buena adherencia al tratamiento.
y en combinación con otros fármacos es ampliamente utilizado para diferentes patologías. Como efectos adversos, entonces se tiene la ototoxicidad, nefrotoxicidad, el riesgo de todos estos efectos adversos aumenta con la edad y la dosis debe ajustarse en pacientes con deficiencia renal. Fármacos de segunda línea del tratamiento de la tuberculosis. Entonces tenemos cuando se utilizan cuando hay resistencia a los agentes de la primera línea, cuando hay una respuesta no satisfactoria con la terapia convencional o de primera línea, o cuando se tienen reacciones adversas graves con los agentes de la primera línea que nos restrinjan el tratamiento. Entonces, tenemos varios, comenzamos por la etionamida. Esta está químicamente relacionada con la isoniazida y bloquea de modo similar la síntesis de los ácidos micólicos. Es poco hidrosoluble y está disponible solo para administración oral. Es altamente hepatotóxica y puede presentar resistencia cruzada con la isoniazida. Tenemos el ácido aminosalicílico, que ya vimos que fue sustituido. Era un antagonista de la síntesis del folato. Entonces, ¿eso qué puede ser? Que puede llegar a confundir la síntesis de folato humana con la de la bacteria y por esto se pueden llegar a presentar una toxicidad como cruzada, ¿sí? Es químicamente similar al PABA, por eso las complicaciones, y la sulfamidas. Es excretada por la orina y casi no se utiliza por los efectos adversos, no es muy bien tolerado. Tenemos la capreomicina, inhibidor de la síntesis de proteínas bacterianas. Las cepas de tuberculosis resistentes a streptomicina o amicacina generalmente son sensibles a capreomicina, entonces se utilizan en estos casos. La cicloserina, inhibidor de la síntesis de pared celular, es eliminada por vía renal y sus efectos adversos se dan principalmente en el sistema nervioso central. La bedaquilina es el único con ese mecanismo de acción. Inhibe la síntesis del ATP bacteriano, ¿sí? Entonces de cierta manera influye en aquel mecanismo de la ATP sintasa. No se le ha encontrado resistencia cruzada con otros fármacos precisamente por este único mecanismo de acción y se utiliza cuando se confirma la resistencia a isoniazida y a rifampicina, ¿sí? Los pacientes bajo este tratamiento deben ser monitoreados constantemente por su alta hepatotoxicidad y toxicidad cardíaca. La canamicina la vimos también en los inhibidores de síntesis de proteínas y se utiliza en este caso en cepas resistentes a streptomicina, pero con la existencia de la capreomicina, la canamicina quedó completamente obsoleta. Es más segura la capreomicina. Tenemos las fluoroquinolonas como ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino en concentraciones inferiores a 2 microgramos por ml, ¿sí? Estos son ampliamente utilizados en tratamientos cuando hay resistencia a los medicamentos de la primera línea. La linezolida se utiliza como segunda o tercera línea de manejo en cepas multiresistentes, ¿sí? De esta se ha visto que una sola dosis al día parece ser suficiente y presenta una buena actividad. La rifabutina, su actividad es bastante similar a la rifampicina, pero presenta una resistencia cruzada con esta. Es inductor de P450 en menor cantidad que la rifampicina, por tanto se utiliza en pacientes con tuberculosis que también tienen HIV. Y la rifampicina es un inhibidor de la RNasa bacteriana, presenta resistencia cruzada con rifampicina y rifabutina. Esta no debe ser utilizada en pacientes con HIV, tienen que tener claridad en los nombres. La rifabutina es la que debe indicarse en pacientes con HIV y la rifampicina está contraindicada en pacientes con HIV, ¿sí? La rifampicina se utiliza usualmente en combinación con isoniazida y para la tuberculosis latente.